Es el 15 de julio de 2011, poco antes de las 16 horas. Para muchas personas en el centro de Hannover, esto significa que ha terminado la jornada laboral. En esta tarde de verano, hay mucha gente en el centro de la ciudad. De camino a casa después del trabajo, de vuelta de la escuela o quizás de camino al centro de la ciudad para hacer algunas compras. También hay un hombre con un paraguas. Aunque es julio, es un día nublado y de vez en cuando caen algunas gotas de lluvia. El hombre lleva un paraguas plegado en una mano y con la otra habla por teléfono. Camina por una calle secundaria poco transitada. Allí no hay tanto movimiento como al otro lado de la fachada. Esta tarde solo hay unas pocas personas por la calle, algunos vecinos o gente de alguna de las oficinas cercanas. Sin embargo, el hombre pasa muy cerca de otro transeúnte. Al hacerlo, le roza con la punta del paraguas. Unos meses más tarde, ese mismo transeúnte morirá a causa de ese contacto con el paraguas. Christoph Bullwin tiene 40 años. Está casado y es padre de 2 hijos de 3 y 6 años. Y, en realidad, es un tipo totalmente normal, en el sentido más positivo de la palabra. Se ha establecido con su familia en un pequeño pueblo cerca de Hannover y juega al tenis de mesa en un club. Va al trabajo en coche. Christoph es desarrollador de software y administrador de bases de datos en IGBCE. Esto significa, traducido, Sindicato Industrial de Minería, Química y Energía. El sindicato representa los intereses de los trabajadores de estos sectores. Christoph trabaja allí, como ya se ha dicho, como informático, y tiene un trabajo de oficina totalmente normal en el sindicato. El viernes 15 de julio de 2011, Christoph se dirige a su coche después del trabajo. Suele aparcar a unos minutos a pie de su oficina y sale del edificio por la puerta trasera. Al otro lado de la calle, ve a un hombre que le llama la atención. Christoph no es el único. Varios testigos recordarán más tarde a este tipo. Lleva una gorra y gafas de sol, sostiene un paraguas en la mano y habla por teléfono. En realidad, es una escena bastante anodina. Pero, de alguna manera, este hombre llama la atención. A veces, cuando vas por la calle, tu mirada se queda clavada en algo o en alguien. En cualquier caso, Christoph Bullwin no le da mayor importancia. Continúa su camino hacia el coche. Baja por la Fischerstraße en dirección a un paso subterráneo. De repente, siente un dolor agudo en la nalga izquierda. Cuando se da la vuelta, ve al tipo de antes, el de las gafas de sol, la gorra de béisbol y el paraguas. Y ese paraguas es lo que el tipo le acaba de clavar en el costado al pasar a su lado. Inmediatamente siente un dolor ardiente. Tras un breve momento de shock, Christoph decide perseguirlo. Consigue alcanzar al hombre y se produce un pequeño forcejeo, pero el tipo del paraguas consigue escapar. Christoph solo ha conseguido arrancar algo de la punta del paraguas. Un pequeño tubo en el que hay una jeringuilla con restos de un líquido claro. Está envuelta en cinta adhesiva negra para camuflarla, con la que estaba fijada a la punta del paraguas. Y el desconocido acaba de inyectar esta jeringuilla de improviso en el trasero del hombre de 40 años. Como el asunto es más que extraño, Christoph llama a la policía y por precaución acude a un hospital cercano. ¿Quién sabe qué le acaba de inyectar un completo desconocido? En la clínica le hacen un examen rutinario y le extraen sangre al hombre de 40 años para ver qué podía haber en esa jeringuilla. Los médicos sospechan que a Christoph le podrían haber inyectado drogas. Sin embargo, su estado se mantiene estable durante la tarde en el hospital. Aparte del susto y la confusión, se encuentra bien. Todo parece normal, así que no se trata de drogas. Por lo tanto, ahora hay que esperar los resultados del laboratorio. Quizás hayáis oído hablar de casos en los que algunas personas han intentado infectar deliberadamente a otras con el virus del VIH mediante inyecciones. Estos casos son poco frecuentes, pero que un desconocido te pinche con una jeringuilla en plena calle con un paraguas también lo es.
así que a Christoph le dan medicamentos para la profilaxis del VIH por si acaso. Con eso, el padre de familia es dado de alta y vuelve a casa. El incidente con el paraguas y la jeringuilla es más que extraño, pero no parece haber un peligro grave. La policía investiga por lesiones contra desconocido y 2 días después hace un llamamiento a los testigos. Además, la policía intenta averiguar qué le inyectaron a Christoph. Al llegar a casa, Christoph ya no se encuentra tan bien. Sufre fuertes náuseas, pero el médico del hospital ya le había advertido de los fuertes efectos secundarios de la profilaxis contra el VIH. Por lo tanto, Christoph decide dejar de tomar el medicamento. Después, durante el fin de semana, se recupera. 2 días después del extraño incidente, Christoph parece estar de nuevo en plena forma. El susto aún persiste, y por supuesto, Christoph sigue esperando más información de la policía, que tarda en llegar. Los investigadores siguen sin tener pistas. El líquido residual que Christoph y los primeros policías que acudieron al lugar vieron en la jeringuilla se ha evaporado al cabo de unos días. Esto ocurre con algunos compuestos químicos debido al cambio de temperatura ambiente. Por supuesto, esto dificulta la investigación. Por lo demás, Christoph se encuentra tan bien como siempre. Hasta el 22 de julio. Una semana después del incidente con el paraguas, Christoph se encuentra de repente muy mal. Al principio parece algo inofensivo. Náuseas, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre. No es nada agradable, pero a todos nos pasa alguna vez. Sin embargo, en el caso de Christoph, todo se agrava tanto que el 23 de julio tiene que volver al hospital. A esto se suma una erupción cutánea grave, que incluso le hace descascarillarse la piel. Mientras que una semana antes todo parecía estar bien, ahora se detectan niveles elevados de inflamación. Se descarta que se deban a los medicamentos contra el VIH. Aunque ingresa en el hospital, el estado del hombre de 40 años sigue empeorando rápidamente. Ya no puede moverse ni hablar por sí mismo. A principios de agosto entra en coma vigil. En ese momento, han pasado unas 6 semanas desde el ataque con la jeringuilla del paraguas. Solo en ese momento los análisis de sangre de Christoph permiten descartar lo que podría haber habido en la jeringuilla. Todas las personas tienen una pequeña cantidad de mercurio en su organismo. Este llega al cuerpo a través de la alimentación, especialmente al consumir pescado, o a través de empastes dentales de amalgama obsoletos. Pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Una persona media tiene alrededor de 2 microgramos de mercurio por litro de sangre. En el caso de Christoph Bullwin, 6 semanas después del incidente del paraguas, tiene 4.200 microgramos. Por lo tanto, su nivel de mercurio es más de 2.000 veces superior al normal. Ahora queda claro lo que ha sucedido. Christoph Bullwin ha sido envenenado, y su cuerpo está luchando contra este envenenamiento en el hospital. Los investigadores creen que la jeringa que se le administró a Christoph contenía dimetilmercurio. En un caso como este, es necesario actuar con la máxima urgencia. Sin embargo, en el caso de Christoph, el envenenamiento se produjo hace semanas, lo que, lamentablemente, no augura nada bueno para su pronóstico. En la primavera de 2012, tras unos meses terribles, el estado de este padre de familia mejora al menos un poco. Se encuentra lo suficientemente estable como para ser trasladado a un centro de rehabilitación. Pero incluso allí necesita cuidados las 24 horas del día y requiere asistencia completa. El 9 de mayo de 2012, Christoph Bullwin fallece 10 días antes de cumplir 41 años y unos 10 meses después del pinchazo con el paraguas. Finalmente, murió de un ataque epiléptico tras muchas complicaciones derivadas de la intoxicación por mercurio. Quienquiera que haya pinchado a Christoph con el paraguas en plena calle es responsable de su agonizante muerte. La fiscalía ya no investiga por lesiones físicas, sino por un presunto homicidio. La Brigada de Homicidios también se ha incorporado al caso. Gracias a la atención prestada por el propio Christoph Bullwin, se dispone de una descripción detallada del autor. Christoph describió al hombre inmediatamente después del delito en 2011 de la siguiente manera: entre 40 y 50 años y entre 1,75 y 1,85 metros de altura. Complexión muy delgada, más bien demacrada.
Por consiguiente, rasgos faciales demacrados y pómulos marcados. Cara ligeramente bronceada y con la piel muy seca, casi con marcas de viruela. En cualquier caso, ligeras cicatrices, como las que quedan después de un acné curado. Labios finos, cabello corto de color rubio oscuro a castaño claro. Además, tenía un gran parche de color beige en la mejilla derecha. El hombre vestía una gorra de béisbol con letras blancas y gafas de sol. También llevaba unos vaqueros azul claro descoloridos y una chaqueta de cuero negro brillante. Y por supuesto, llevaba consigo el paraguas negro. Debo decir que esta es probablemente una de las mejores y más detalladas descripciones de un sospechoso que he oído nunca. En principio, esto debería ser motivo de ánimo, sobre todo porque otros testigos también han visto al hombre y sus descripciones coinciden. Para los investigadores está claro que el autor del delito debía tener buenos conocimientos de química. El dimetilmercurio no es algo a lo que se pueda acceder fácilmente. Además, la sustancia es realmente peligrosa, incluso al inhalarla. En teoría, también se puede fabricar uno mismo este producto químico, pero para ello se necesitan conocimientos que no se pueden adquirir fácilmente en un libro o en Internet. Y primero, hay que poder adquirir los componentes individuales. Esto solo es posible si se demuestra un interés legítimo en la investigación y se registran los datos. Al menos en Europa y Estados Unidos, las directrices al respecto son muy estrictas. El autor no solo tenía que saber cómo conseguirlo, sino también cómo manejarlo sin ponerse en peligro mientras preparaba la jeringa. Incluso una dosis mínima puede tener efectos fatales. En 1996, por ejemplo, la química Karen Wetterhahn sufrió un accidente de laboratorio. Wetterhahn era una investigadora estadounidense y una eminencia absoluta en su campo. Investigaba especialmente la influencia de los metales pesados en la salud humana y, por ello, trabajaba con sustancias que incluso muchos de sus colegas evitaban. Y con razón, como demuestra la historia de la propia Karen Wetterhahn. En el laboratorio, solo le cayó una gota de dimetilmercurio en su guante de látex. Inmediatamente después, tiró el guante a la basura. Sin embargo, como el guante era un poco poroso, el mercurio fue absorbido por su piel. Como ya se ha dicho, solo fue una gota a través de un guante. 10 meses después, Karen Wetterhahn murió, tras una odisea de salud similar a la de Christoph Bullwin. Con la fabricación, adquisición y preparación del arma del crimen, el autor también se puso en peligro a sí mismo. Pero, ¿cómo lo consiguió? Y sobre todo, ¿por qué? Una hipótesis sería que la empresa para la que trabajaba Christoph también se ocupaba de negocios relacionados con la industria química. Por eso, la policía cree que es posible que el crimen contra Christoph fuera una especie de acto de venganza, quizás por parte de alguien que se sintió abandonado por el sindicato IGBCE. Por lo tanto, no tiene por qué ser que el delito estuviera dirigido específicamente a Christoph Bullwin, sino al sindicato como institución, y que Christoph simplemente tuvo la mala suerte de encontrarse con el autor en el momento equivocado. Volveremos a esta opción con más detalle en el siguiente capítulo. En 2013, la policía archiva la investigación sin resultados. Las pistas simplemente se han agotado. Se ha investigado a fondo tanto el entorno privado como el profesional de Christoph. Se han cotejado los datos de todos los casos registrados en los centros de intoxicaciones. Sin embargo, no se ha podido encontrar a ningún agresor potencial. Ni siquiera se encontraron indicios de posibles enemigos o conflictos en la vida privada de Christoph. Como se dijo al principio, Christoph Bullwin era, en el sentido más positivo, un hombre completamente normal. Y sin embargo, fue atacado en plena calle. Hasta hoy, nadie sabe por qué. Con una sola excepción: el agresor. El caso de Christoph Bullwin sigue sin resolverse. Existen varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. A continuación, analizaremos las hipótesis más comunes y veremos en qué punto se encuentra la investigación hoy en día. Porque, de hecho, en los últimos años han surgido algunas novedades. Pero vayamos por partes. A primera vista, puede parecer un poco absurdo,
pero la policía debe investigar todas las posibilidades. Por eso, desde el principio se barajó la posibilidad de que Christoph se hubiera autoinfligido la intoxicación por mercurio. Al parecer, antes de la intoxicación se había quejado de ansiedad y preocupaciones sobre el futuro. Además, tenía un seguro de vida que entró en vigor aproximadamente en el momento del suceso. Contrató el seguro de vida en 2008, y en él había una cláusula que establecía que, a partir de ese momento, pasarían 3 años hasta que la aseguradora pagara el dinero en caso de fallecimiento. Sin embargo, personalmente debo decir que me parece bastante lógico el momento en que contrató el seguro, porque el hijo menor de Christoph tenía 3 años en el momento del envenenamiento. Por lo tanto, si contrató un seguro de vida más o menos en el momento del nacimiento de su segundo hijo, no me parece nada sospechoso. Más enigmático resulta el rastro de ADN encontrado en la cinta adhesiva por la policía en 2011. Con ella se había fijado el tubo con la jeringuilla al paraguas. Christoph arrancó este artilugio y más tarde se lo mostró a la policía. Por lo tanto, es lógico que haya rastros de su ADN. Sin embargo, también hay algunos en el interior de la cinta adhesiva, y eso indicaría que Christoph fabricó él mismo el arma del crimen. La policía incluso lo da por hecho durante un tiempo, ya que también se encuentran restos de mercurio en el coche de Christoph. Sin embargo, Christoph también habría dicho que, tras el susto inicial, tiró la jeringuilla a su coche. Primero se encargó él mismo de ponerse en contacto con la policía y llamó por teléfono. Por lo tanto, es lógico que dejara la jeringuilla en algún sitio. Eso explicaría los restos. En un primer momento, a pesar de todas las posibilidades, los investigadores consideran muy plausible que Christoph Bullwin se envenenara a sí mismo. Esa es posiblemente una de las razones por las que se archivó la investigación en 2013 y no se realizó un análisis de las células de radio. Según Christoph, el autor del delito llamó por teléfono. Si se hubiera investigado directamente en julio de 2011, tal vez se hubiera podido minimizar el círculo de sospechosos con esta información. Pero eso no sucedió. Al menos desde la perspectiva actual, hay muchos argumentos en contra de esta tesis. El hecho es que varios testigos vieron y describieron al sospechoso. No solo por Christoph. Y todos los testigos han destacado que el hombre llevaba un paraguas. Todo apunta a que este hombre, y por lo tanto también el autor del delito, existió realmente. Y creo que, después de lo que habéis oído hoy sobre el mercurio, está claro el sufrimiento que causa esta sustancia. Lo sabe cualquiera que se haya interesado lo suficiente por la sustancia como para adquirirla. Es una muerte lenta y agonizante, con un dolor inconcebible que dura meses o incluso años. Es realmente inconcebible que alguien se someta voluntariamente a eso. Claro, se podría argumentar que Christoph eligió un método y una sustancia que suenan bastante descabellados para que el seguro pagara. Pero eso parece muy inverosímil. Y lo que es más importante, en 2023 se volverán a examinar las pruebas en busca de rastros de ADN. Y eso es bueno, porque ahora resulta que el ADN de la cinta adhesiva no es de Christoph. Lamentablemente, no se sabe nada más al respecto. Pero puede ser, por ejemplo, que en 2011 una pista mixta o un fragmento de ADN demasiado pequeño hayan llevado a una evaluación errónea. Por lo tanto, esta hipótesis queda descartada. Christoph era informático, no químico, aunque trabajara en el sindicato de química. Pero eso no le habría dado derecho, y mucho menos capacidad, para acceder a ese material o fabricarlo. Como acabáis de escuchar, la investigación se había cerrado en 2013. Sin embargo, 10 años después se volvió a reabrir. Esto se debe principalmente a un caso que ha vuelto a sacar a la luz el caso sin resolver de Christoph Bullwin, el caso del llamado asesino del bocadillo. Entre 2016 y 2018, se produjeron en Bielefeld unos delitos que presentaban algunas similitudes con el asesinato de Christoph Bullwin, no solo por la relativa proximidad geográfica a Hannover. Durante ese periodo, un hombre llamado Klaus O. envenenó repetidamente los bocadillos y las bebidas de sus compañeros de trabajo con diversas sustancias, entre otras cosas, con dimetilmercurio. Como consecuencia, uno de sus compañeros de trabajo incluso murió. Esto es tan poco habitual que se está investigando una posible relación entre los casos. El autor había instalado un pequeño laboratorio en su sótano,
donde preparaba todo lo necesario para envenenar a sus compañeros. El autor ha sido condenado a cadena perpetua con internamiento de seguridad posterior. Pero incluso después de eso, la Brigada de Homicidios siguió investigando otros casos sospechosos que podrían estar relacionados con Klaus O. Se trataba de un total de 21 casos, y uno de ellos es precisamente el caso de Christoph Bullwin. Hasta la fecha no se ha demostrado ninguna relación. No obstante, las investigaciones en torno al asesino del bocadillo han llevado a reabrir también las investigaciones del caso de Christoph Bullwin, y con ello, también a los nuevos análisis de ADN, que en realidad descartan la primera teoría. Y esta investigación revela algo más. Hay al menos otras 2 huellas de ADN masculino en la jeringuilla. Esto podría indicar que el autor no actuó solo, sino que contó con ayuda. Por cierto, ninguna de las 2 huellas de ADN coincide con el asesino del almuerzo. En un podcast de 2024, la comisaria responsable no descarta por completo una conexión. El caso de Christoph Bullwin se vuelve a presentar en un programa de televisión en 2022. Tras la emisión, la policía recibe unas 300 pistas. En algunos ámbitos, estas pistas aún se estaban evaluando en 2024. Al parecer, también se mencionaron nombres concretos. La descripción del caso incluye más datos sobre el presunto autor. En la película se muestra a un hombre merodeando cerca de la salida trasera de la IGBCE y hablando con una mujer que paseaba por allí, o más bien regañándola por su perro. El hombre habla alemán sin acento ni dialecto y se queja de que el perro de la testigo ha orinado en la acera. Dice que si él, como persona, hiciera eso, todo el mundo se quejaría. No es de extrañar, pues, que la testigo lo recuerde bien. Lo había visto allí varias veces desde finales de junio de 2011. Y la policía da por hecho que ese hombre es el autor del delito. Esto implicaría que el autor del delito habría investigado a fondo la oficina del sindicato IGBCE y quizás también los hábitos de Christoph, y lo habría hecho entre 2 y 3 semanas antes de que se produjera el delito. Esto, a su vez, contradice otra teoría, a saber, que Christoph no era en realidad el objetivo del ataque. Como ya se ha dicho, si partimos de la base de que la policía tiene razón y que el autor del delito lo había estado observando durante mucho tiempo, esto parece poco probable. Pero, a primera vista, una confusión tiene más sentido que cualquier otra cosa, ¿no? La policía no encontró ningún indicio de conflictos en la vida de Christoph, ni en el ámbito profesional ni en el privado. La única conexión entre el ataque a Christoph con una sustancia química y el propio Christoph es, sin embargo, su empleador. Christoph trabajaba para el sindicato químico, aunque solo como desarrollador de software y administrador de bases de datos. Pero la policía considera posible que el autor se sintiera decepcionado en algún momento con el sindicato en general. Por ejemplo, porque tal vez no recibió ayuda del sindicato tras un despido o incluso un accidente laboral, y que por eso quería vengarse, no de una persona en concreto. Y que, en consecuencia, Christoph simplemente tuvo una mala suerte increíble al ser él la víctima. En realidad, ahora se piensa que podría ser muy fácil. Basta con examinar todos los casos y clientes del sindicato. Pero el sindicato tiene unos 630,000 afiliados y representa a 4,000 empresas. La policía está revisando los datos poco a poco, pero con tal cantidad es lógico que lleve tiempo. Por eso tiene sentido considerar otras teorías, aunque a primera vista puedan parecer descabelladas. No sé qué opináis vosotros, pero a mí el caso me pareció único. Sin embargo, en realidad no lo es. Y eso también lo han descubierto los investigadores. Muchos años antes, en 1978, se produjo un caso similar en Londres. En aquella ocasión, el escritor búlgaro Georgi Markov, crítico con el régimen, recibió una inyección en la pierna con una aguja oculta en un paraguas. No con mercurio, sino con el veneno vegetal resina. Markov estaba en la parada de autobús de Waterloo Bridge, en pleno centro de la ciudad, y entonces le clavaron en la pierna el paraguas con una jeringa preparada. Markov murió solo 4 días después. Se cree que el crimen fue cometido por los servicios secretos, que actuaban por orden del gobierno búlgaro. Según la policía,
no se descarta que en nuestro caso de Hanover también haya una conexión con los servicios secretos. Sin embargo, según los investigadores, esto es bastante improbable. Lo que está claro es que, aunque existe este caso similar en Inglaterra, el caso de Christoph Bullwin es absolutamente único en Alemania. Nunca antes había ocurrido algo así, ni ha vuelto a ocurrir desde entonces. Y hasta hoy, todo el mundo se pregunta por qué le tocó precisamente a este padre de familia tan discreto. Incluso existe la teoría de que podría haber estado merodeando por la Darknet y haberse visto envuelto en actividades dudosas. Sin embargo, esta hipótesis se basa únicamente en que Christoph, como desarrollador de software, era un experto en informática. Más allá de eso, no hay indicios que lo respalden. Como tantas otras cosas en este caso, se trata de pura especulación. Gracias a que Christoph Bullwin pudo arrancar la aguja del paraguas, al menos se tiene el ADN del autor. Y eso significa que, a pesar de todo, hay muchas posibilidades de que el autor sea capturado. Aunque ya hayan pasado casi 15 años desde el misterioso asesinato del paraguas, me gustaría expresar mis condolencias a los familiares y desearles lo mejor. Y, sobre todo, que este crimen pueda ser resuelto. ¿Qué opináis sobre el caso? ¿Habéis oído hablar de él en su momento? La idea de que algo así ocurra en pleno centro de Europa es realmente impactante. Y en plena calle, a plena luz del día. Espero de verdad que este caso pueda resolverse. La descripción del autor es tan precisa que creo que alguien debe de haberlo visto en algún sitio. Y espero que eso sea precisamente lo que lo delate en algún momento. Compartid vuestras opiniones sobre el caso en los comentarios. De paso, así también apoyáis al canal, porque cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, ya sea por la mañana, al mediodía o por la noche, dependiendo de cuándo veáis el vídeo. Y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces. Adiós, amigos.